Solo esperemos. Askurukipan kun hamasip tasa. Askurukipan taqeditaki. Estamos medio atrasados. No conectada. Qaltañani. Ya taqini hayllintañani. Haylliñan taqini. Micrófono na qantayasipqam. Enciendan sus micrófonos. Taqini. Acá haylliwi. Urpila, awatiñas. Maya, paya, kimsa. Kunata, kisa, urpila. Umahmos, Kunata, kisa, urpila. Musmawasas. Muy bien, Mayampe, Haneta Ken Hailintanicta, no están cantando todos. Akin, Tapechamampi, ya, con toda la fuerza. Maya, Paya, Kimsa. Kunata kisa urpila. Umahmos kunata kisa urpila. Mawasasita. Hawawista. Mahaka Iwa. Vicky, muy bien, excelente todos. Escucha, Callantañán. Ya, día martes no hemos pasado clases. Me ha dado recaída, ¿no? El lunes ya estaba mejor. Ya no podía. Ahora estamos mejor. Ya, El día Tichiri, martes hemos ¿qué empezado tienes? con sufijos, ¿sí? Adelante. ¿Qué? ¿Estás enfermito, ya, Tichiri? ¿Qué te Sí, está pasando? ya casi una semana estoy así. Pero estamos mejorándonos. Pero no es COVID, ¿no? ¿O sí? No, 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 no es. No es. Es mejor. Entonces, la última clase hemos visto el sufijo cha, ¿no? Cha, en este caso, que sería verbalizador. Luego hemos visto el sufijo cha también, que es mixto, interrogativo, ¿no? Interrogativo alternativo. También hemos visto el cha. Esto es verbal. Dubitativo, ¿no? Dubitativo. Ya, Tichiri, solo se ve, pero lo de la canción, o es que Ah, ya. está mal. Ahorita les comparto, mil disculpas. Ahí. Ahí están. Esos tres hemos visto, ¿sí? ¿Correcto? Sí, esa ya Tichiri. Muy bien. Entonces, ahora lo estoy haciendo en Word para poderlos pasar, ¿ya? Para los que se falten, Ya. ¿ya? Ya. Entonces, estos tres. Ahora vamos a ver otro sufijo, ¿ya? En este caso, este sufijo es chaca. Este chaca es el sufijo nominal, ¿ya? Voy a poner nominal, ¿no? ¿Ya? Nominal. Y esto significa, es nominal de espacio, así ponemos. De espacio. Ejemplo, ¿no? A ver.
¿Recuerdan qué significa esto? ¿Dónde? Cauqui. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No ve? Cauqui, ¿Dónde? esto es dónde, ¿no ve? Ah, ¿Dónde? Ahora, por ejemplo, ¿no? Cauqui chaca. ya. Creo que ya. ¿Qué estoy diciendo ahora? ¿En ¿Dónde qué te has lugar? perdido? ¿O dónde? Este, ¿Por dónde? ahí es. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Ya, Cauqui Chacasa, ¿no? ¿Dónde es más o menos, no ve? Este chaca básicamente está refiriendo a un espacio ya. Entonces, aquí está ese chaca, ¿sí? Que básicamente está significando el tema de lo que es el espacio. Cauqui, Cauquiza, ¿no? ¿Dónde es? Cauqui, por hecho ya significa dónde, ¿no ve? Cauqui chaca, pero en ese momento cuando utilizo el chaca, estoy especificando aún más para decir dónde es, ¿no? Ahora, esto es un ejemplo bien básico, ¿no? Entonces, podríamos armar una oración, ¿no? Podría decir, por ejemplo, Cauquillak Sarata, ¿no? ¿Por dónde vas a ir? ¿No ve? ¿No ve? Entonces, por ejemplo, escribamos. Cauqui. Cauquillak Sarata. Por ejemplo, Cauquichak Sarata, eso estoy diciendo, ¿por dónde vas a ir? ¿No ve? Cauquichak Sarata, ¿no ve? Entonces, este chaca, aquí está ya con elisión, simplemente es un sufijo nominal de espacio, ¿ya? ¿Se entiende su uso o no se entiende? Profe, ¿Sí? yo generalmente la de Cauquito Perro Saraki. ¿Es lo mismo o es? Ese toque vamos a ver más adelante, otro sufijo es, ¿ya? Pero igual también es nominal de tiempo, ¿ya? Bueno, ¿Se entiende este sufijo? Sí. Sí. Ya, entonces este sufijo, chaca, ¿ya? Es un sufijo, un variante, digamos, ¿no? Del cha, ¿ya? Ahora el sufijo chi, ¿ya? El sufijo chi. Esto es diminutivo, diminutivo fútil, así se conoce, ¿ya? Es un sufijo nominal diminutivo fútil. Ahora, ¿cómo podemos conjugar o qué significa, no? Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos decir? A ver. ¿Saben qué significa esto? Gris. Gris, rubio, ¿no? Paco, ¿no? Ahora si pongo así, Rubiecito. rubiecito, Grisecito. muy bien, ¿no? Entonces sirve para colocar, es para diminutivos, ¿no? Por ejemplo, Como ¿no? me gusta No, ¿no? hablar así, ya No chirito, sería ¿ves? con esto, no iría, ¿no? no. A ver, Ah, sí. ¿con qué debe haber? A ver, a ver, ¿qué ejemplos habría? Hay uno típico, a ver, me voy a recordar ahorita. Ahí está. Orco, ¿qué significa? Macho. Macho, ¿no? Y si pongo orcochi, Rojito. Chito. machito, ¿no ve?
¿sí? Diminutivo, ¿ya? Por Orcochi. animalito. ¿Perdón? ¿Alguien tiene otro ejemplo? Ya no se me ocurre otro. El de hembra también puede ser Yatichiri. ¿Pachuchi? sé. Creo que no, ¿ya? No sé. Guaguita, tal vez. Puede Guaguachi. con bebé. Bueno. Guagua. No, tampoco va. Cachito. Ya, pero no sería este chi, ¿no? ¿Ya? Pero se entiende, ¿no ve este diminutivo? Sí. Yatichiri. Ahora, ¿con qué más podemos poner? Digamos así, por ejemplo, cuando yo digo Yatichirito, ¿no ve? A mi forma, no está mal, pero ahí no le puedo poner el chi. Claro, no. Hay varios diminutivos, ¿no? Entonces, uno de ellos, en este caso, el fútil va a ser este chi, ¿ya? A ver. No se me ocurren más ejemplos. Guaguachi. Yatichiri, y cuando queremos decir amiguita, ¿no va con este chi? Por ejemplo, No, masichi, Culiacachi, no va con Masichi. esto. ¿Sí? No va con esto. No va con esto. Ya, a ver, se nos va a ocurrir algún ejemplo en un momento. A ver. Sigamos mientras tanto. Yatichiri y con hermanito. Hilachi, no, tampoco. Hilachi. ¿Ya? Ya, ahora otro chi. Esto es nominalizador. Nominalizador extremativo. Nominalizador extremo. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿no? Munachi. Viene de munaña, ¿no? Querer, ¿no? Y pongo el chi. Ahora esto munachi ya significa ambicioso. ¿Sí? Ambicioso. ¿Se entiende, ve? Viene del verbo munaña, ¿no? Está verbo munaña. Le quitamos el infinitivo y lo colocamos el chi, munachi. Entonces esto ya es ambicioso y es extremo. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿no? Extremo también. Yamkachi. ¿Han escuchado este término? No. Yamkaña. Es el verbo hurgar, ¿no? Yamkaña, hurgar. Ahora si cambio esto por chi, ¿qué cosa va a ser entonces? Coquetón. Ya, pero el que manipula lento, yamkachi, ¿no? El que es lento, el que es el, ¿cómo decimos en castellano? No decimos, Lenteja. tortuga decimos, ¿no? Entonces, ese va a ser, ¿ya? Yamkachi va a ser la persona que hace todo, pero muy lento, ¿ya? Yamkachi. Munachi. A ver. ¿Algún otro extremo? Yatichiri, buen día. Sí. Este término orcochi, yo he escuchado que el les dicen en tono Ajá. despectivo, creo, a las mujeres, cuando son medio varoniles, creo, o estoy mal. No, Ah, sí, no, más también se bien, utiliza. Pero principalmente eso es en el castellano, ¿no? El que utilizan. Aymara, no. sí, porque más bien cuando te dice orcochi es porque, pucha, medio sucio, medio, ¿cómo se llama? Flojo, medio, no sé, ¿no ve?
Orcochi. ¿O Sí, cómo le eso, sí, he escuchado eso, ¿ya? ¿No ve? Pero en castellano, en aymara no, no, no. Mm, Orcochi es otra cosa, ¿ya? Ya, ¿algún otro nominalizador extremativo? Munachi, llamkachi. En hablador, tal vez, Yatichiri. ¿Cómo se diría? Sí. Parla. Parlachi. Parlachi. No sé. No seas parlanchi. Sí. Ese parlar, por ejemplo, es castellano igual, ¿no? En aymara es Ya. arusiña, ¿ya? Aluciña. Ajá. ah, sí, sí. Tampoco, ¿no? No, no va. Tampoco. Ya. A ver, si como tarea nos vamos a Ya. dar todos estos, vamos a aumentar varios nosotros, ¿ya? Achi. Ese es el chi. Otro chi. Ahí está, con diéresis, chi. ¿Ya? Chi. Esto es conjetural, se llama conjetural. Conjetural, algunos lo llaman hipotético también. Conjetural hipotético. A ver, por ejemplo, ¿no? Aquí para esto, para que se entienda mejor, vamos a conjugar, ¿ya? INASA, ¿saben qué es INASA? En vano, Tal ¿Ya? vez. Tal vez, eso tal es. vez. INASA es tal vez. INASA, Juchi. Sí. ¿Qué estoy diciendo? Tal vez Tal venga. vez vendrá. Tal Tal vez vez venga. vendré, ¿no ve? INASA, Sarchi. ¿Qué estoy diciendo? Tal vez Tal iré. vez, tal vez Ya, vaya. Tal vez vaya. iré, ¿no ve? tal vez irá. Inas, Jupachi. ¿Qué estoy diciendo? Tal vez iré. Tal Tal vez vez es es el, Tal vez es él. Tal vez es él, ¿no ve? Entonces, eso es este chi, ¿ya? Así podemos colocar varios, ¿no? Entonces, em, Ay, pero cambiar esto. generalmente va a significar como algo hipotético, como algo, como una suposición, ¿ya? A ver, otro ejemplo. A ver, Inasa Sachi era tal vez vaya, ¿no ve? ¿Sí? Inasa Hupachi y Inasa Inés Huchi. Jupachi. Jutaña, ¿qué es jutaña? Venir. Venir, muy bien. Ya tal vez le Ya, Ven. ahora, Hachi. otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Inés Cauquinchi. Cauca, Hua- ¿qué estoy diciendo? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será, no ve? Caucachi, ¿no? ¿Dónde será? Otro ejemplo. Tata, tatamachi, papacera. Será tu papá. Tal vez es tu papá. tatamachi, ¿no ve? Tal vez es tu papá, ¿no ve? ¿Se entiende? Aquí, con esto sí podemos hacer varios ejemplos, ¿no? ¿Sí? Ajá. Entonces, al final, simplemente es algo hipotético. O sea, no estoy afirmando es tu papá, sino quizá es tu papá o tal vez es tu papá, ¿no ve? ¿Sí? Tatamachi, por ejemplo, Hilamachi. ¿no? Hilamachi, ¿no ve? Pero Tamachi. no estoy afirmando, simplemente es una conjetura, es algo hipotético. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Sí. Sí, Sí, soy profe. Yatichiri. Entiende, dije. Hisa Yatichiri. ¿Ya? Walik.
Ahora tenemos otra variante de este chi. Pero lo vamos a colocar así, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a ir al final, sino va a conjugar con chima. Otro va a ser chija. Estos dos, ¿ya? Esto, por eso está así, ambos lados con guión, ¿ya? Entonces va a conjugar con chima o con cheja, ¿no? En este caso, cheja, ¿no? Este sufijo es igual verbal hipotético, ¿ya? Verbal hipotético. Verbal hipotético. Ya, ahora sí. Se me fue un poquito el audio. Entonces, este chi puede conjugar de esta forma, puede conjugar de esta forma, ¿sí? Entonces, por eso, o en todo caso, cualquier forma, va a ser verbal hipotético, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Vamos a poner, a ver, ¿qué ejemplo podemos poner? ¿Han escuchado este ejemplo? Carichima. No, yo no. Tal vez mienta. Ya, eso es kari, ¿ya? Es Karichima, con en apóstrofe. algunos lugares se refiere al karikari, ¿ya? ¿Saben qué es Ah, karikari? cari, cari. ¿Ya? Entonces, karichima se le denomina en algunos lugares a karikari, ¿ya? A ver, aquí vamos a conjugar para que se entienda mejor. Vamos a decir, a ver. Karichima. Sí. Karichima karsuskchi. Igual estoy suponiendo, aquí está este chi, ¿no? De suposición de hace un momento, ¿no ve? Karichima. Kari, ahí está, ¿no? Kari, chima, karsushchi. ¿Qué estoy diciendo? Quizá o tal vez el kari lo está cortando, ¿no? Muy largo mi oración, muy tal vez desatinada mi ejemplo, pero ese es este chima, ¿ya? Kari chima, karsushchi. ¿Ya? Kari chima, karsushchi. ¿Ya? A ver, otro ejemplo, no se me ocurre. Yatichiri, ese cari es un verbo, Yatichiri. No. Cariña, cortar, ¿no ve? Ah, ya, porque como dice verbal hipotético, pienso que ese chima va junto con el verbo, ¿o no es así? Correctamente, ahí está. Ese cari es cortar, Sí. cariña, ¿no? Ya, Ya, a ver, no se me ocurre otro ejemplo. Ya, entonces, más o menos funciona como el anterior, solamente que aquí ya vamos a conjugar con el ma o con el ja, ¿ya? Esa es la única diferencia. ¿Cuándo le pones ma y cuándo le pones ja? Depende del contexto, ¿no? O sea, no vamos a encontrar una regla específica en el cual diga, no como en el castellano, no hay, ¿ya? Entonces, dependiendo del contexto,
¿no? Vamos a dar el Ajá. significado, ¿no? Entonces, básicamente, como el Aymara es hablado, entonces estas interpretaciones de sufijos simplemente son descripciones de lo que es, ¿no? Nada más. Ya hemos visto el chi, ¿sí? Nos falta harto sufijo. Seguimos avanzando, ¿no? Ya, teacher. Ah. ¿Sí? ¿Alguien quería Perdón, ya, preguntar? Chichiri, ¿qué Sí. quiere decir en castellano carichima, Ya. carsuchi? O tal vez el cari cari lo está cortando, hemos dicho, ¿no? Ujú. Hipotético igual, ¿no? Quizá o Ya, tal vez el cari cari lo está cortando. ya, teacher. ¿Sí? Y puede ser caricheja. Ah, exactamente. Cari cari cheja, aquí por ejemplo, ¿no? Karsuskchi. ¿Qué estoy diciendo? El Es lo mismo, ¿no ve? mismo. Claro. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, esto simplemente va a ser una variación, ¿no? Como en Ya. algún momento dice ahuicho o ahuicha, ¿no ve? Básicamente es lo mismo, ¿no ve? Auna, anua, ¿no ve? Entonces, eso es esto, ¿ya? Entonces puede ser cheja o chima, ¿no? Kari kari cheja, kari kari chima, karsus, ¿no ve? Entonces, aquí está, ¿ya? Ah, ya, teacher. Bien. Ya, seguimos ahora. Comparativo, ¿ya? Comparativo. El ejemplo típico. Qawqch'as qawqa o qawqch'a. Aquí está el cha, ¿no? Qawqch'a sam. Entonces, esto es ¿cuánto es, no ven? O en este caso, Tamaño se es. refiere al ¿Qué tamaño, tamaño? ¿no? ¿Qué tamaño es sería, no? Qawqch'a sam. ¿Qué tamaño es? ¿De qué ¿Qué porte tamaño es? es? ¿De qué porte es, no? Qawqch'a sam, ¿no? Qawqch'a sam. ¿Qué tamaño es? A ver, eso sería un ejemplo, ¿no? Ahora pongamos otro ejemplo. Uca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso? Eso. Eso. Ahora si pongo así, Chasa, Ese Ya, tamaño. ya. de ese tamaño, ¿no ve? Ujú. Si pongo, por ejemplo, acá, esto es esto, ¿no ve? Este. Acá. Entonces, acá, ¿qué va a ser? Este tamaño. Este tamaño. De este tamaño. A ver, ¿qué más podemos poner? Refiere al tema de tamaño, y por eso es comparativo. ¿Ya? Comparativo. Ya, ya. A ver, no se me Humacha. ocurre otro nombre. ¿Ah? Humacha. Humacha. Humaucha, ¿ya? Humaucha. ¿Qué estoy diciendo? Tamaño de voz, ¿no ve? Sí. ¿Ya? Humaucha, ¿no? Tamaño de voz. Simplemente estamos haciendo una comparación. Comparación. ¿Algún ejemplo más? ¿Se entiende este cha comparativo? Belikit. El Amniasu. Jumaucha Yatichiri podría ser de tu tamaño, así. Perdón, ¿esto es la Sí, traducción? podría Sí, 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 interpretarse sí. así como de tu tamaño, algo así. Correctamente. Pongan eso, ¿ya? Humaucha, de tu tamaño. Profe, cuando se dice, eso es
Ah, ya. Ah. Ma ampi, ¿así dices? Achanti. Sí, el otro es achanti, como decir, de repente Ah, ya. eso viene al caso. Sí. Eso me dices, ukchamchejai, dices. Ajá. Ya. Aquí también está ahí, ¿no? Aquí está ese cha. Claro, está Sí. conjugado con otros más, ¿no? Ukcha viene de uka, ¿no ve? Sí. Ukchamchejai. Ukchamchejai. Ya está bien. Entonces, este cha. Entonces, ukchamchejai, ¿no? En ese tamaño está, pues, más o menos, ¿no? Igual está comparando, ¿ya? Y aquí está el sufijo diminutivo chi, ¿no? Ukchamchejai. Entonces va a ser, en ese tamaño está, pues. Ahora, este ejemplo, ma ukchampi, ¿no? Ma es uno, ¿no ve? Ukchampi, y esto es i, ¿no ve? ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, ma ukchampi, entonces, Un poquito Un más. tanto más. un tanto más sería, ¿no? Sí. Sí, un tanto más, ¿no? Ma ukchampi, ¿no? Un tanto más. ¿Ya? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Vale, que es que ya. Wali. Ahora veamos otro. Chi, sufijo chi. Este sufijo chi es derivativo. Derivativo. Por ejemplo, ¿no? Lo que hemos aprendido, ¿no? Auki, ¿qué es Auki? Anciano. Abuelo. Bueno, Padre. Padre, ¿no ve? Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es esto ahora? Padrecito. Tu padre es ¿Recuerdan qué significa? Abuelito será. Mm, Padrecito. Ajá. no, No, es suegro. Papito. suegro. Ajá. Suegro. Lo mismo, mira. Taika. Sí. Entonces, Suegra. taiki. ¿Ya? Entonces, por eso es derivativo, ¿ya? Estos dos son los ejemplos típicos que se utiliza para este chi, ¿no? Derivativo. Entonces, de padre lo deriva a suegro, ¿no? De madre a suegra, ¿no? ¿Ya? Por eso es derivativo. Ahí está el chi, ¿no? Chi. Profe, y cuando se dice hija, eso ya no es. Perdón, perdón. Cuando se dice hija, o sea, rompe, eso ya no es derivativo. No escucho bien la palabra que mencionas primero. No, hija, cuando Y rompe. jaña quiere decirte. Hija, sí, exactamente. Ah, ya. No, no, no. Eso es una palabra raíz, ¿no? Ah, Chihaña. ya. Es un verbo, ¿no? Es romper, ¿no? Chihaña. Ajá. No. Estamos viendo sufijos, no palabras raíces, ¿ya? Ya. Hay que Bueno, diferenciar eso, ¿ya? ya. No, Ya nada más. teachiri, y cuñado, cuñada sería con este chi, digamos, de hermano, así cuyaca, cuyacachi, así, ¿o no? No. Cuyaca, ¿no? Cuyacachi, ¿no? No, 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 no se utiliza, ¿ya? Ya, teachiri. Entonces, solamente algunos casos como en esto va a ser este chi, ¿ya? Ya. Ahora, otro diminutivo. Hemos dicho hace un momento, hay varios diminutivos, ¿no ve? Diminutivo. Este chu es igual diminutivo, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Veamos este ejemplo. Auki. Y si pongo Aukichu, ¿qué estoy diciendo? Abuelito. Abuelito, ¿no ve? Aukichu, Abuelito. ¿no? Pero en el sentido diminutivo. ¿Dónde sí? Ahí está. Otro ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿no? Yatichiri diminutivo se refiere a peyorativo No, o pequeñito, de cariño, de cariñito. afectivo, ya. Por ejemplo, pena, ¿no? Penachu. ¿Qué sería? Anda en las nubes. No, penay es eso. Ay, Pena, pena. ¿Han escuchado esa danza, esa música? No. ¿No? Pena, pena. Es No. una danza, es una música, ¿ya? De la época seca. Entonces, por ejemplo, ¿no? Al bailarín se dice penacho, ¿no? Entonces, como que... ¿cómo podríamos decir? A ver. No sé cómo podría traducir al castellano esto, ¿sí? Entonces, pero al danzarín, al bailarín se dice penacho, ¿ya? Penacho, ¿no? Al que está tocando o bailando, lo que sería la pena, ¿ya? Porque quena había sido instrumento de viento, dice, no flauta de Claro. caña, dice. No, pero hay una danza, la quena. Por eso, es danza y música a la vez, ¿ya? Ajá. Danza y música a la vez. Yatichiri, Sí. una consultita. Pero chu es diminutivo y en Kenachu, ¿en qué parte puede ser? Digamos, ya no sale su diminutivo. Si solamente se Bailarín. lo dice al bailarín Kenachu, pero ya no sale el diminutivo Yatichiri. Claro, esto no sería como diminutivo, ¿no? Ujú. Porque ahí más bien no lo vuelve diminutivo, sino lo agranda, ¿no? Tal vez en ese sentido. O A más bien lo vuelve de bailarín de quena quena, así. No, tampoco. El sonido reduce. Al tocar el instrumento, el sonido se agudiza, ¿no? Entonces quizás tenga esa significación. Sí, podría ser. Podría ser, ¿sí? A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. Ahí está. Huayna. ¿Qué es Huayna? Joven. ¿Ya? Jovencito. Eso es Huaynuchu. Jovencito. Jovencito, ¿sí? Diminutivo No es está clave este este chu, ejemplo. ¿no? Otro ejemplo, a ver. guagua. Guaguacho, ya puede ser. Guaguacho, ¿sí? Ya, guaguacho, ¿sí? Entonces podemos colocar varios ejemplos, ¿ya? Entonces ustedes buscan, recuerden, es diminutivo, ¿ya? Diminutivo, ¿ya? Afectivo. Este chu. Ahora veamos otro ejemplo. Chuki. Ay, Yatichiri, ¿y es correcto decir cuyaquita, digamos así, hermanita, algo así? claro, es otro diminutivo. Ahorita estamos con la che, estamos todavía. Estamos Ya, en el entonces orden no se dice alfabético, ¿ya? cuyacachu, así no se dice. No, hay varios diminutivos, ¿ya? Ya, Entonces, hemos Yatichiri. empezado con la letra che. Estamos yendo en ese orden. Ahora no, primer día les he dicho, no vamos a separar ahora por nominal, por las divisiones que Verbal y faltan, así, ¿no? ¿no? Ya. ¿Sí? Entonces, no, en orden alfabético, ¿ya? Ahora el choki, ¿no? Choki, ¿no? Esto es fijativo.
fijativo sostenido. Fijativo sostenido. Por ejemplo, ¿no? Uñaña, ¿no? Uñaña es mirar, ¿no ve? Sí. Entonces aquí, antes del infinitivo, un chuquiña. ¿Ahora qué es? Observar. Mirar. Observar, mirar, ¿no ve? Ujú. ¿Sí? Un chuquiña. Ahora, cuando digo un chuquiña es fijativo, ¿sí o no? Sí. Uñaña sería un momento, ¿no ve? Ahora, un chuquiña es no apartar la vista, o sea, estar pendiente, estar mirando constantemente. ¿Me dejo entender? Sí. Quise. Por eso es fijativo. ¿Ya? A ver, voy a poner otro ejemplo. Y a Tichiri, un chuquisiña. Un chuquisiña, mirarse. Un chuquisiña, ¿no? Aquí iría la SI, ¿no? ¿Ya? Sería igual fijativo eso, un chuquisiña. A ver. Otro ejemplo. Jalaña, ¿saben qué es? Correr. Correr. Correr, ¿no ve? Ahora voy a poner edición. Altaña. No. Chuquiña. ¿Qué estoy diciendo? Tan chuquiña. ¿Qué sería? Pues ahora, ¿cómo sería? Corretear. Chuquiña, pero estoy ya direccionando a alguien, ¿no? Entonces, correr varias veces, ¿no? A un lugar. Cuentar, ¿no? Por eso fijativo, ¿no? Fijativo, ¿no? Entonces, un chuquiña es un chuquisiña, no sé, otros ejemplos más, ¿no? Entonces, es constante, fijativo, ¿ya? Un chuquim, dice, ¿no? Un chuquim. Entonces, estoy mirando, no me estoy apartando la vista para nada, ¿ve? Fijativo. Ahora, hal chuquiña igual, es frecuentativo, es fijativo, ¿no? Entonces, voy a ir una y otra vez, hal chuquiña. ¿No ve? Igual es Repetitivo. fijativo, repetitivo. Por eso es fijativo, sostenido. ¿Ya? Walikit, muy así, tanich. Chuquiña también sería licenciada. Exactamente, archuquiña, por ejemplo. ¿no? Archuquiña es gritar. Archuquiña. Archuquiña. Archuquiña va a ser gritar, ¿no ve? Permanentemente. Y llamar a alguien. Archuquiña, llamar, sí, también. ¿Ya? Archuquiña. ¿Qué más podría haber? ¿Qué ejemplo más podría haber? Llamar. Ischuquiña. ¿Puedo escuchar? ¿Ya? Creo que a eso por el momento, ¿no? Ya, entonces con eso terminamos esta primera familia del che, ¿ya? De la letra che. Entonces, eso es, estos sufijos que todos estos empiezan con la letra che, ¿ya? Ahora la siguiente vamos a empezar con la I, con la J, con la K, con todas las letras hay sufijos, ¿ya? Entonces, vamos a ver que sería el día sábado, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, Atichiri. Adelante. Este choqui se usa solo con verbos. Ah, choqui, este sufijo. Sí, el último.
Con palabra raíz, ¿ya? Con palabra raíz. Ahora, esto obviamente va junto a un verbo y va antes del infinitivo, ña. ¿Ya? Ya, Tichiri, ¿qué significaba un chuquiña? Un chuquiña, mirar fijamente. Mira, Ahora, por observa. ejemplo, igual podríamos conjugar sin infinitivos, ¿no? Un chuqui, ¿no? Igual tendría significado, ¿no? El que mira, ¿no? Un chuqui, ¿no? Un chuquisquiu, dice, ¿no? Está mirando, Mirador, ¿no? como así. ¿Sí? Ajá. Está mirando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No debía aceptarse en el Zoom. Claro. ¿Nadie? Ya, ¿ya? Entonces ahí terminamos hoy día. Nos vemos el día sábado. Que estén muy bien, se cuidan. Se cuida ya, Gracias. Tichiri. Se Gracias, cuida ya, Tichiri. Tichiri. Usted Igualmente, Te también. bendiga y a ti, Chiri. Bendiciones. Bye, Bye. Shuma.